Tras dar a luz a mis gemelos, mis padres y mi hermana intentaron arrebatarme a uno de ellos sin mi consentimiento. Me negué rotundamente, y al presionar un botón de ayuda, entró alguien que dejó a mi padre en completo shock. Ya habíamos decidido que uno de ellos se iría a casa con Samantha. Mi madre lo dijo 4 horas después de que di a luz. Mientras todavía estaba conectada a una vía intravenosa, con las punzadas posparto recorriéndome. Ambos recién nacidos finalmente cálidos contra mi pecho. Mi hermana estaba al pie de la cama con un portabebés vacío con un nombre que nunca elegí bordado en la capota. Mi padre puso una carpeta sobre la manta junto a mi pierna y se inclinó. Su voz suave y definitiva. Estás agotada. Las hormonas están hablando. Terminaremos esto cuando estés pensando con claridad. Miré el nombre en ese portabebés. Entonces dije la única palabra que importaba. No. Sonrieron como sonríe la gente cuando cree que una mujer que acaba de dar a luz gemelos ya ha perdido. Lo que nunca vieron venir fue que yo había dejado de luchar contra ellos meses antes. Simplemente había guardado cada mensaje, cada foto, cada actuación pública de un bebé que nunca fue de ellos. Y tenía un acuerdo tranquilo esperando justo afuera de esa puerta. Mi nombre es Isabella Riley, de 33 años. En nuestra casa, el amor era un presupuesto, y Samantha siempre fue la partida que importaba. Ella es 4 años mayor que yo. Cuando éramos niñas, esa brecha se sentía como una ley de la naturaleza. Ella era la que tenía el recital por el que valía la pena conducir 2 horas. La de cuyas boletas de calificaciones iban en el refrigerador, la de cuyo estado de ánimo marcaba el ambiente en la casa para el resto de nosotros. No fui descuidada. Quiero ser justa con eso porque la historia se desmorona si convierto a mis padres en caricaturas y nunca fueron caricaturas. Me alimentaron. Aparecieron en las cosas que eran convenientes. Y le dijeron a cualquiera que escuchara que yo era la fácil. Fácil es una palabra extraña para colgarle a una niña. Me llevó mucho tiempo escucharla por lo que era. No era un cumplido. Era una asignación. Hay una fotografía que todavía cuelga en el pasillo de mis padres. Día de retrato escolar. Todas nosotras en fila y el encuadre está ligeramente torcido. Samantha se sienta justo en el centro. Mi padre tiene la mano en su hombro. Yo estoy en el borde y el encuadre recorta la mitad de mi brazo como si la persona que la recortó hubiera decidido que no había suficiente espacio para ambas hijas e hizo la elección obvia. Nadie planeó eso. Esa es la parte con la que quiero que te quedes. Nadie tuvo que planearlo. La casa se organizó alrededor de ella sin que nadie diera una orden. Aprendí temprano que no costaba más cuando era yo quien lo decía. Cuando Samantha quería el dormitorio más grande, lo obtuvo. Y me elogiaron por ser graciosa. Cuando ella necesitaba dinero, la respuesta llegaba antes de que terminara la pregunta. Cuando yo necesitaba algo, la respuesta venía envuelta en una lección sobre la paciencia. El año que cumplí 16, había ahorrado durante meses para participar en un programa de verano. $200, la mayor parte en un sobre en el cajón de mi calcetín. El resto prometido por mis padres. Una semana antes de la fecha límite, el coche de Samantha necesitó frenos. Recuerdo a mi madre sentada en el borde de mi cama, tomándome la mano, diciéndome lo orgullosa que estaba de que entendiera lo que significaba la familia. El sobre fue al mecánico. Mi nombre fue tachado de una lista con la que había estado contando. Mis padres les dijeron a los vecinos que yo me había ofrecido a renunciar a ello. Yo no me había ofrecido, pero dejé que lo dijeran así porque corregir la historia me habría convertido en la difícil, y ya había aprendido lo que eso costaba. Eres la fuerte, dijo mi madre, dándome palmaditas en la rodilla. Me llevó años escuchar eso como una descripción de trabajo en lugar de un regalo. Quiero ser cuidadosa aquí porque sería fácil hacer que esto suene a historia antigua, como las heridas de una niña que nunca creció. No lo fue. El patrón no se detuvo cuando yo lo hice. Me siguió hasta la edad adulta y se volvió más sofisticado. Cuando Daniel y yo nos casamos hace 4 años, mi madre pasó la recepción contándoles a los invitados lo preocupada que estaba por Samantha, que había venido sola esa noche y se había ido temprano.
Mi boda se convirtió en una actualización de estado sobre los sentimientos de mi hermana. Cuando Daniel y yo compramos nuestra primera casa, lo primero que dijo mi padre, de pie en la sala de estar vacía, fue que el segundo dormitorio sería perfecto para cuando Samantha necesitara quedarse, no para nuestros hijos, sino para los suyos, para su comodidad. Para su recuperación de una pérdida que aún estaba años en el futuro. Entonces, todo lo que construía sus ojos venía con una cláusula tácita. ¿Y cómo le servirá esto a tu hermana? Me dije a mí misma que era amor. Solo amor expresado torpemente. Esa es la historia que te cuentas a ti misma cuando la alternativa es admitir que las personas que te hicieron han decidido en silencio que existes para ser gastada. No estaba lista para admitirlo. No entonces. Y existía la frase, cada familia tiene uno. La frase que termina con todas las discusiones. La nuestra era ella. La familia cuida de la familia. Lo decía como otras personas dicen amén. Lo escribía dentro de las tarjetas de Navidad. Lo decía cuando necesitaba un favor y cuando quería terminar una conversación. Durante la mayor parte de mi vida, lo creí. ¿Cómo crees que el suelo se mantendrá? Todavía no entendía que en nuestra casa cuidar de él solo funcionaba en una dirección y que yo siempre era la que se gastaba. No sabía entonces que lo siguiente que me pedirían que abandonara no sería un sobre o un dormitorio o un verano. Sería una persona. 2 años antes del hospital, mi hermana perdió un bebé. Necesito contar esta parte cuidadosamente porque es el eje sobre el que gira todo lo demás y sería fácil equivocarse. Samantha tenía 26 semanas de gestación cuando sucedió. Era marzo, frío y gris. Y fue el tipo de pérdida que no permanece privada en un pueblo pequeño. La gente lo sabía. La gente traía cacerolas y tarjetas y esa particular y cuidadosa suavidad reservada para un dolor para el que nadie tiene palabras. Lloré con ella. Quiero que conste eso antes de todo lo demás. Me senté con mi hermana en una sala de estar tenue mientras ella miraba una pared y la abracé mientras temblaba. Y sentí cada segundo de ello. Lo que viniera después, eso era real. El dolor no es el villano de esta historia. Lo que mi familia construyó sobre él, sí lo es. El pueblo se unió como lo hacen los pueblos pequeños. La iglesia organizó una cadena de comidas que duró un mes entero. Platos que aparecían en su porche cada noche como un reloj. Sus compañeros de trabajo hicieron una colecta. Las amigas de mi madre metieron a Samantha en cada conversación, bajando la voz, diciendo su nombre como una oración. Mi hermana, que había pasado toda su vida en el centro de las cosas, ahora estaba en el centro de algo enorme e insoportable. Y la atención la envolvió como una venda que nunca se quitaba del todo. Esa pobre chica, me dijo una vecina en el supermercado, agarrándome el antebrazo. Se merece algo bueno después de lo que pasó. Asentí. Por supuesto, asentí. Pero, merecer, es una palabra pequeña que puede echar dientes, y eso lo aprendí más tarde. La primera vez que alguien dijo la frase en voz alta, fue mi padre y la dijo como un acto de bondad. Esto fue quizás un año después de la pérdida en una cena de domingo. Los platos buenos puestos, Samantha picoteando su comida 2 sillas más abajo con el asiento vacío a su lado que ahora siempre parecía estar allí. Mi padre dejó el tenedor. Sabes, dijo con su tono razonable, el que hace que todo suene como si fuera tu idea. ¿No sería algo si Samantha pudiera criar a uno de los tuyos algún día? Mantenerlo en la familia. Darle una razón para levantarse por la mañana. Yo ni siquiera estaba embarazada todavía. Daniel y yo habíamos hablado de tener hijos como se habla de un viaje que quizás se haga. Y aquí estaba mi padre flotando a mi futuro hijo por encima de la mesa como un plato para pasar. Me reí. De hecho, me reí. Ese fue mi primer error. Y lo he pensado más veces de las que puedo contar. Traté un plan como una broma y para cuando dejé de reír, ellos ya habían dejado de bromear hacía mucho tiempo. Me enteré de que estaba esperando gemelos un martes a principios de noviembre. Y durante unas 6 horas, fue el día más feliz de mi vida. Tenía unas 12 semanas. Daniel vino conmigo a la cita, como siempre hacía, doblando su gran complexión en la pequeña silla junto a la camilla de examen y tomándome la mano como si pudiera flotar.
Cuando la técnica se quedó callada y luego dijo, bien, hay gemelos en su familia. Daniel hizo un sonido que nunca le había oído hacer antes. Esa mezcla de risa y jadeo, y yo empecé a llorar. Y por un minuto, la habitación no fue más que buenas noticias. Mi madre estaba en la sala de espera. Yo no la había invitado. Se había invitado ella misma, como había empezado a invitarse a todo en el momento en que se enteró de que estaba embarazada. Cuando salimos con la impresión, su cara hizo algo para lo que todavía no tenía un nombre. Más tarde, le pondría un nombre. En ese momento, todo lo que vi fue su mano yendo a su pecho. 2, dijo. Oh, Isabella, 2 lo cambia todo. Pensé que quería decir que era una bendición. Esa es la cosa con mi madre. Puede decir una frase que significa una cosa para ti y algo completamente diferente para ella y no sabrás cuál quiso decir hasta que sea demasiado tarde para discutir. La palabra empezó a aparecer después de eso, sobrante. Nadie la usó como un cuchillo. La usaron como una hoja de cálculo. Mi tía la dijo por primera vez en un baby shower que se suponía que era mío, inclinándose sobre el ponche. Bueno, con 2. Tienes uno de sobra, ¿no? La gente se rió. Yo también me reí porque ¿qué más haces? Pero la palabra se alojó en algún lugar y no se disolvió. Luego mi madre dijo la versión que finalmente me hizo escribir algo. Estábamos en su cocina y ella estaba doblando pequeños badis que había comprado sin preguntar las tallas. Y lo dijo sin siquiera levantar la vista, con 2. Ni siquiera extrañarás uno. No es como si hubieras planeado ambos. Me quedé de pie en su mostrador y sentí algo frío moverse a través de mí. Y esa noche en casa, abrí la aplicación de notas de mi teléfono y escribí la frase exactamente como ella la había dicho. No sabía del todo por qué. Solo sabía que la quería con mi propia letra, por así decirlo. Para que más tarde no pudiera convencerme de no haberla oído. No extrañarás uno. He leído esa frase 100 veces desde entonces. Nunca se hace más pequeña. Daniel se dio cuenta antes de que yo me permitiera hacerlo. Es bombero, lo que significa que pasa su vida leyendo situaciones para ver lo que está a punto de salir mal. Y llevaba años leyendo a mi familia. No te están preguntando si quieres ayuda, dijo una noche. Ambos en la cama, yo fingiendo desplazarme mientras mi mente corría. Escucha cómo hablan de ello. No están ofreciendo nada. Te están diciendo lo que ya han decidido. Están emocionados, dije. Son muchos bebés. La gente se deja llevar. Él no insistió. Simplemente se acercó y apagó la lámpara. Y en la oscuridad, dijo, espero estar equivocado. Pegó su calendario de turnos en el refrigerador a la mañana siguiente, como siempre hacía, para que yo supiera qué noches estaría en la estación. Lo miré como se mira un mueble. Pasarían meses antes de que comprendiera que ese calendario tenía un papel que desempeñar en todo esto. Tenía razón. Simplemente aún no sabía cuán avanzada estaba ya la decisión. Se manifestó primero en pequeños detalles logísticos, del tipo que puedes explicar uno por uno. Había registrado un cochecito doble, del tipo lado a lado que necesitas para gemelos, y mi madre lo devolvió. Simplemente lo devolvió en silencio y compró uno individual. Y cuando le pregunté al respecto, me miró como si estuviera siendo difícil. No necesitas 2 de todo, cariño, dijo. No nos adelantemos. Un buen cochecito es suficiente por ahora. ¿Por ahora? Lo escuché y lo dejé pasar porque discutir por un cochecito me parecía una locura. Me parecía exactamente el tipo de reacción exagerada que demostraría que yo era la emocional. Pero no se trataba del cochecito. Ella ya vivía en un mundo donde yo solo traería un bebé a casa. Y ella estaba comprando para ese mundo. Y decidió que yo no necesitaba saberlo todavía. Luego estaba la propia lista de regalos. Mi madre se hizo cargo para ayudar y lentamente los 2 de todo se convirtieron en uno de todo, duplicado solo donde era barato y singular donde importaba. 2 paquetes de badis, una cuna. Cuando mencioné la segunda cuna, ella agitó la mano. Ya veremos cómo nos arreglamos para dormir más tarde.
Los bebés comparten durante años de todos modos. Más tarde. Ya lo veremos más tarde. Toda mi familia tenía un genio para la palabra más tarde, para posponer la conversación real justo más allá del horizonte mientras arreglaban el presente para hacer inevitable su versión. Me seguía diciendo a mí misma que estaba imaginando el patrón, pero no se imagina un cochecito devuelto. Ese tiene un recibo. La primera grieta en mi propia negación vino de mi prima Jessica. Es enfermera, cálida y un poco despistada. El tipo de persona que te envía mensajes de texto 6 veces al día sobre nada. Me envió una foto una tarde. Sin contexto, solo un emoji de corazón. Era una habitación de bebé. Paredes verdes suaves, una cuna medio montada, una mecedora junto a una ventana. La habitación de Samantha va quedando tan linda, escribió. La miré fijamente durante mucho tiempo. Mi hermana no tenía un bebé. Mi hermana no estaba embarazada. Mi hermana había sufrido lo peor que una persona puede sufrir y nunca le quitaría eso. Entonces, ¿para quién era la habitación de bebé? Ella organizó una fiesta en febrero. Me enteré de la forma en que te enteras de que no eras el propósito de tu propia vida, de segunda mano, a través de una invitación que llegó a mi buzón como la de todos los demás. Tarjeta de cartulina crema, impresión real, del tipo que pides con semanas de anticipación. Una bendición se acerca, decía en letras doradas. Únase a la familia Thompson mientras celebramos un nuevo capítulo. La leí 3 veces antes de que el suelo se inclinara. Luego llamé a mi madre y ella me dijo con la voz más amable imaginable que era solo una pequeña reunión familiar, que Samantha necesitaba algo que esperar, que yo estaba leyendo demasiado en una fiesta. Fui, Dios me ayude. Fui con 31 semanas de embarazo con los bebés de los que aparentemente trataba este capítulo. Y me quedé en la sala de estar de mi hermana mientras 30 personas que había conocido toda mi vida chocaban copas. Samantha estaba de pie frente a la chimenea. Se había peinado. Se veía, por primera vez en 2 años, como la chica que solía entrar en las habitaciones y adueñarse de ellas. Dicen que Dios cierra una puerta y abre una familia, dijo. Y la habitación se puso suave y con lágrimas. Después de todo, se nos está dando un bebé, una verdadera segunda oportunidad. Y yo simplemente. No puedo esperar a ser mamá de nuevo. 30 personas aplaudieron. Las conté más tarde en mi cabeza, acostada despierta. ¿30? Ninguno de ellos me miró. Ninguno de ellos pareció darse cuenta de que la mujer celebrada como futura madre tenía un vientre vacío y la mujer embarazada de verdad estaba de pie junto al armario de abrigos con un plato del que no podía comer. Fue entonces cuando lo vi. En la mesita auxiliar junto a la ventana, envuelto en una bolsa de regalo con pañuelos de papel asomando por la parte superior, había un portabebés, no nuevo de la caja, personalizado, y en la capota acolchada, con un cuidadoso bordado rosa, había un nombre, Scarlett. Me acerqué como si me moviera a través del agua, y toqué las letras, y mi hermana apareció a mi lado, radiante. ¿Te encanta?, susurró. Ya sé su nombre, Scarlett. Simplemente se me ocurrió una mañana. No es así como lo sabes. Ella había nombrado a mi hija. Yo ni siquiera había conocido a mi hija todavía. No la había tenido en brazos. No había decidido nada. Y mi hermana ya le había puesto un nombre y lo había bordado en tela donde 30 personas podían admirarlo. No recuerdo lo que dije. Algo que me permitió alejarme de la mesa. Lo que recuerdo es lo que pasó después, y es la razón por la que esta historia no terminó como ellos querían. David me encontró en el porche trasero. El esposo de Samantha, un hombre grande y callado que trabaja en un almacén y entrena ligas menores y que en 15 años nunca me había dicho nada cruel. Salió con 2 tazas de café y me dio una, y sus ojos estaban húmedos. No sé si alguien te lo ha dicho, dijo. Pero no tienes idea de lo que esto significa para nosotros, lo que estás haciendo. Samantha no ha dormido una noche completa en 2 años. Y ahora su voz se quebró. Estás salvándola, Isabella. Estás salvando a mi esposa. Nunca podré agradecerte lo suficiente. Me quedé allí con un café que no quería. Y entendí algo que reestructuró toda la noche.
David no estaba involucrado. David no era engreído ni calculador. David creía con todo su corazón afligido que yo había accedido a esto, que me había ofrecido, que en algún lugar había habido una conversación donde yo dije sí, y esta fiesta era mi generosidad hecha pública. Alguien le había mentido. Y quien le había mentido apostaba a que su gratitud, su alivio, su buena y simple decencia se convertirían en una pared más alrededor de una decisión que yo nunca había tomado. Me metió una tarjeta doblada en la mano antes de volver a entrar. Una tarjeta de agradecimiento escrita a mano. Me la guardé en el bolsillo del abrigo. No la tiré. Quiero que recuerdes que la guardé porque vuelve a aparecer. Él no es el enemigo, le dije a Daniel esa noche, girando la tarjeta una y otra vez en mis manos. Es una víctima, como yo. Y en algún lugar entre esas dos frases, dejé de ser una mujer a la que le sucedían cosas. La forma completa de todo se hizo evidente en marzo. Y llegó, apropiadamente, a través de Jessica. Me llamó un jueves y estaba hablando rápido porque estaba nerviosa. Había estado en casa de mis padres para cenar. Había un hilo de mensajes de texto, dijo, uno que no se suponía que viera, que mi madre había dejado abierto en el mostrador de la cocina mientras iba a revisar el horno. Jessica no había querido leerlo. Luego lo había leído todo. Isabella, dijo, tomé fotos. Ni siquiera sé por qué. Simplemente se sentía mal. ¿Quieres que te las envíe? Dije que sí. Llegaron un minuto después. Capturas de pantalla de un hilo del que yo no formaba parte. El de donde hablaban los adultos. El que corría paralelo al alegre grupo de noticias de bebés en el que me tenían para que me sintiera incluida. Y allí estaba en el mensaje de texto azul claro de mi padre de una fecha a principios de noviembre. La misma semana en que me enteré de que había 2 latidos. Básicamente está decidido. Isabella cederá una vez que nazcan los bebés. Siempre lo hace. Siempre lo hace. Me senté en el suelo de mi cocina. No porque estuviera sorprendida, exactamente. Sino porque finalmente no pude seguir fingiendo. La decisión no se había tomado en la habitación del hospital en un momento de debilidad posparto, como ellos lo escenificarían. La decisión se había tomado en noviembre en un hilo de mensajes de texto antes de que mis bebés tuvieran uñas. Todo lo que vino después, la habitación, la fiesta, el portabebés, mi madre doblando badis en su cocina. Nada de eso había sido esperanza, había sido logística. No habían estado deseando. Habían estado programando. Y eso redefinió cada amabilidad de los últimos 5 meses. Cada vez que mi madre venía a una cita y me tomaba la mano, no me había estado apoyando. Había estado supervisando una inversión. Cada "¿cómo te sientes, cariño?" había sido un pago inicial por un hijo. Revisé mis propias fotos del embarazo. Todas esas fotos de mi madre sonriendo con la mano en mi vientre y ya no podía ver amor en ellas. Solo podía ver a una mujer custodiando el inventario. Dejé de desplazarme. Luego empecé a guardar cada foto, cada captura de pantalla, la invitación, la foto del portabebés que había tomado discretamente en la fiesta, la tarjeta de agradecimiento de David. Hice una carpeta en mi teléfono y la nombré con lo único que se sentía verdadero. Todo. No borrar. Jessica volvió a enviar un mensaje de texto esa noche. Esto es un poco raro, ¿verdad? ¿O soy solo yo? No eres solo tú, le respondí. Deberíamos decirle algo a tu mamá. Vi aparecer y desaparecer esos 3 puntos. Por un segundo, me permití imaginar una aliada, alguien de pie a mi lado en la sala familiar mientras finalmente decía la verdad en voz alta. Luego el nombre de Samantha apareció en el hilo del grupo con un mensaje alegre sobre la ropa de cuna, y los puntos de Jessica desaparecieron. Y no me respondió de nuevo esa noche. Por un segundo, pensé que alguien se pondría de mi lado. El segundo pasó. Iba a tener que hacer esto sola, lo cual, cuando lo pensé bien, era como mi familia siempre me había preferido. Manejable, superada en número, fácil. Aquí está la parte que más me sorprendió de mí misma. Dejé de discutir, no porque me rindiera, sino porque finalmente entendí el juego que había estado perdiendo. Cada vez que me resistía, les entregaba la historia que querían.
Si me enojaba, era histérica. Si lloraba, era hormonal. Si exponía los hechos, estaba siendo fría y dramática por un malentendido. Mi resistencia era combustible. Mantenía la máquina funcionando porque les permitía presentarme como la inestable que necesitaba ser manejada por su propio bien. Así que me quedé en silencio. Dije las cosas razonables. Suena mucho, mamá. Ya lo resolveremos. Respuestas evasivas. Y vi un cambio en ellos que nunca olvidaré porque la gente que se siente segura se vuelve descuidada. Dicen las cosas en voz alta. Cuanto menos luchaba, más me contaban sobre la habitación que estaban terminando, el pediatra que habían elegido, el horario para después. Confundieron mi silencio con el sonido de una mujer que se rendía. Si lucho contra ellos, estoy loca, le dije a Daniel. Si me callo, se vuelven descuidados, y los necesito descuidados. Compré un cuaderno gris, barato, del tipo que usarías para una lista de compras. Y empecé a anotar fechas. No para un abogado. Quiero ser honesta al respecto porque sé cómo suelen ir estas historias. Y no había un arma legal dramática en camino. Mi familia no tenía ninguna reclamación legal sobre mis hijos. ¿Ninguna? Los abuelos no pueden llevarse un bebé porque hayan decorado una habitación. Un acuerdo casero no vale el papel que malgasta. Yo sabía que el cuaderno no era un expediente. Era un mapa. Estaba llevando un registro de quién sabía qué y quién había dicho qué y de dónde venía la presión para que, cuando llegara el momento, yo no fuera la confundida. Ellos lo serían. Sin embargo, lo comprobé. Necesitaba estar segura de no ser la ingenua esta vez. Llamé a una mujer que había conocido años atrás por trabajo, una amiga de una amiga que se dedicaba al derecho de familia, y le pregunté hipotéticamente si una familia podía obligarte a renunciar a un bebé con papeleo y presión. De hecho, se rió, no con crueldad. No, dijo, así no funciona nada de esto. Nadie puede ceder tus derechos excepto tú, delante de un juez, por tu propia voluntad. E incluso entonces hay periodos de espera. Un formulario que tu padre imprima no significa nada. Si alguien alguna vez insiste, se lo dices a una enfermera y se detiene. Colgué el teléfono, más tranquila de lo que había estado en meses. Lo que estaban construyendo todo su plan no tenía ningún fundamento. Solo funcionaba si yo creía que sí. Solo funcionaba si seguía asustada. La parte difícil, y no estoy orgullosa de esto, fue que no le conté todo a Daniel. Él sabía la forma de todo. Sabía que estaban presionando y que yo me había callado y que tenía, en sus palabras, algo en mente. Pero no le mostré la carpeta de mi teléfono ni le expliqué el arreglo que estaba construyendo. Y cuando preguntó cuál era mi plan, dije, solo necesito que confíes en mí. Me dije a mí misma que lo estaba protegiendo, manteniéndolo al margen para que no hiciera algo precipitado si nos acorralaban. La verdad se acerca más a esto, había pasado toda mi vida siendo manejada por personas que decían saber más. Y una parte herida de mí necesitaba demostrar que podía manejar una cosa completamente sola, sin ser rescatada. No fue justo para él. Él se habría puesto delante de un tren por mí. Siempre me preguntaré si hice esas semanas más solitarias de lo que tenían que ser. Y hice un arreglo, el único que importaba. Me puse en contacto con David. Era la tercera semana de abril, los bebés ya casi a término. Y lo hice con cuidado. No le solté toda la traición por mensaje de texto. No me habría creído, y yo tampoco habría creído un mensaje de texto. Solo le pedí que tuviera su teléfono cerca los días alrededor de mi fecha de parto. Y le dije que cuando le enviara la palabra, necesitaba que viniera a verme en persona, sin importar dónde estuviera, porque había algo que necesitaba escuchar de mí directamente y no de Samantha. Cuando te envíe un mensaje, ven, escribí. Necesitas escuchar algo de mí, no de ella. ¿Está todo bien? Respondió. Lo estará, le dije. Solo necesito que confíes en mí por 5 minutos. Tenía un mensaje redactado y esperando en nuestro hilo, sin enviar, de 3 palabras. Lo leía unas 20 veces al día. Todo lo que tenía que hacer era presionar enviar en el momento adecuado y dejar que la verdad entrara por una puerta.
Si alguna vez te han llamado egoísta solo por decirle no a tu propia familia, ya conoces el agotamiento particular que estoy a punto de describir. Si ese eres tú, hazme un favor y comenta la palabra límite para que sepa que estás ahí. Los leí todos. Vinieron a mí desde 3 direcciones en las últimas 2 semanas, y tengo que darles crédito. Estaban coordinados. Mi madre trabajaba la culpa. Llamaba y empezaba suave, preguntaba por mis tobillos hinchados, luego siempre derivaba a Samantha. Ella se ilumina hablando de ese bebé. No la había visto así desde antes. No le quitarías eso ahora, ¿verdad? No después de todo. Mi padre trabajaba la lógica. Lo llamaba una conversación familiar. Lo exponía como un hombre revisando un contrato, con calma y lentitud. Este arreglo, que sería mucho más fácil para todos. Los recursos, la ayuda, la distribución sensata de 2 bebés en una familia que los amaba. Nunca levantó la voz. Nunca tuvo que hacerlo. Toda su vida, ser razonable había sido su forma de ser inamovible. Y Samantha trabajaba la herida. Llamó una vez cerca del final y ya estaba llorando antes de que yo dijera hola. ¿De verdad me harías esto?, dijo. ¿De verdad le negarías a una madre en duelo lo único que podría curarla? Perdí a mi bebé, Isabella. La perdí. Y tú tienes 2. Tienes 2. Y no puedes prescindir de uno para mí. La puse en altavoz y dejé el teléfono sobre el mostrador y la dejé llorar. Y no discutí. Y después, escribí la fecha en el cuaderno gris. No el contenido, solo la fecha. Ya sabía el contenido de memoria. Necesitaban que yo fuera la villana porque si yo era la villana, entonces el robo podría disfrazarse de rescate. Entonces mi madre hizo lo más cruel. Y es cruel precisamente porque, por una noche, funcionó. Me llamó a solas, tarde, y su voz era diferente. Cálida de una manera que casi había olvidado. Cariño, dijo. Creo que nos dejamos llevar, todos nosotros. No he podido dormir por eso. Quizás presionamos demasiado. Hablemos. Nosotras 2, madre e hija, sin Samantha, sin tu padre, solo nosotras. ¿Podemos hacer eso? Y lo quería. Dios, lo quería con tanta desesperación. Me asustó. Quería ser una hija cuya madre finalmente la había visto. Dije que sí. Le conté algunas cosas verdaderas. Le dije que estaba asustada y cansada y que me había sentido invisible en esa fiesta. Que había llorado en el coche después. Le di mi lado más suave porque me lo pidió, porque era mi madre, porque la esperanza es lo último que muere en una persona como yo. Mantengamos esto entre nosotras, dijo antes de colgar. No hay necesidad de que todos se pongan nerviosos. A la mañana siguiente, en el hilo de mensajes de los adultos que Jessica todavía me estaba enviando en secreto, mi madre escribió, hablé con Isabella. No está pensando con claridad. Muy emocional, preocupada por sí misma. Lo manejaremos una vez que nazcan los bebés. Estará demasiado cansada para hacer un escándalo. No está pensando con claridad. Ahí estaba de nuevo. La misma arma, solo un filo diferente. Estás agotada. Las hormonas están hablando. No está pensando con claridad. Era la herramienta favorita de la familia, la que usarían también en la habitación del hospital. Y finalmente comprendí que no era una observación. Era un permiso que se estaban escribiendo a sí mismos. Permiso para anular a una mujer adulta declarándola incapaz de hablar por sí misma. Casi le creí la noche anterior. Casi. Ese fue el día en que dejé de esperar que cambiaran y empecé a contar con el hecho de que no lo harían. La noche antes de que todo sucediera, no pude dormir, y Daniel tampoco. Tenía 36 semanas y era enorme, y no podía ponerme cómoda, y él yacía a mi lado con su mano plana sobre mi vientre, sintiéndolos a los 2 moverse. Si vienen, dijo en voz baja. Al hospital, quiero decir, si intentan algo, dime qué quieres que haga. Había estado temiendo esta conversación y necesitándola al mismo tiempo. Quiero que los dejes venir, dije. Él giró la cabeza. ¿Qué?
Si aparecen, no bloquees la puerta. No te metas en una pelea en el pasillo. Déjalos entrar. Déjalos que lo digan en voz alta. Todo, delante de la persona adecuada. Encontré su mano en la oscuridad. He pasado toda mi vida viéndolos decidir cosas en la esquina donde nadie podía ver. Quiero que lo hagan a la luz por una vez. Así es como termina. No conmigo gritándoles, sino con ellos mostrándole a todo el mundo exactamente quiénes son. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Me asustas un poco, ¿sabes? Bien, dije, y él se rió y parte del peso en la habitación se levantó. Entonces hicimos lo único que se sentía enteramente nuestro. Los nombramos en voz alta de verdad. Decidiendo juntos como se supone. Lily, como su abuela, una mujer que había criado a 6 hijos con propinas de camarera y no había enterrado a ninguno. Y Ethan, simplemente porque a ambos nos encantaba, porque sonaba como un niño que crecería sin miedo. Dije los nombres en la oscuridad y eran míos para dar y pensé en un portabebés rosa con la elección de una extraña bordada y no sentí nada más que certeza. Antes de quedarme dormida, revisé mi teléfono por última vez. El borrador para David seguía allí, 3 palabras esperando en el hilo. Lo leí una vez y puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Una trampa solo funciona, me dije a mí misma, si las personas que la activan se sienten completamente seguras. Daniel ya estaba dormido. Para la tarde siguiente, la puerta de mi habitación del hospital se abriría y la persona que la atravesaría no sería la que esperaban. Los bebés llegaron 4 días antes un viernes. Para entonces ya no dormía mucho, así que cuando las contracciones comenzaron en las primeras horas, casi me sentí aliviada. Daniel condujo. Estuvo firme todo el camino, una mano en el volante y una mano en mi rodilla. Y recuerdo pensar que, cualquier otra cosa que estuviera rota en mi vida, había elegido bien a este hombre. Lily llegó primero a las 7:14 de la mañana, y luego 8 minutos después, Ethan, una niña y un niño, 37 semanas. Ambos sanos, ambos ruidosos, exactamente como se desea. La enfermera los puso sobre mi pecho y dejé de poder pensar en estrategias o familia o nada en absoluto. Solo estaba el peso de ellos y el olor de la parte superior de sus cabezas y la cara de Daniel arrugándose mientras tocaba cada una de sus manos con un dedo enorme. La llamé Lily en voz alta a la habitación para que fuera lo primero que se dijera, no Scarlett, Lily, y a él Ethan. Decidí esos nombres meses atrás en la oscuridad, en las noches en que la familia hablaba de mis hijos como un problema a dividir. Y los dije ahora como si estuviera plantando banderas, sus pulseras impresas con nuestro apellido. Riley. Bebé a Riley. Bebé Riley. No dejaba de mirar esas pulseras. Nadie la renombra, pensé, nadie. Durante unas horas, solo estuvimos nosotros 4 y una enfermera llamada Laura que nos revisaba con una facilidad que me hacía sentir segura. Fue ella quien me dijo amablemente que los bebés necesitarían al menos 1 o 2 noches antes del alta, que a los gemelos les gusta ser observados un poco más. Guardé eso sin saber que lo necesitaría. Luego, un poco después de las 11, el teléfono de Daniel sonó con el tono que conocía, la estación. Respondió y vi cómo su cara cambiaba. Sí, estoy. No, lo sé. Una larga pausa. ¿Qué tan mal? Otra pausa. Puso la mano sobre el teléfono y me miró como un hombre desgarrado por la mitad. Isabella, es una segunda alarma en el centro, el antiguo molino. Están llamando a todo el mundo. Ayuda mutua, todo el condado. La mitad de los chicos ya están en la escena y están siendo superados. Cada jefe de bomberos del mundo te dirá que no llaman a un hombre el día que su esposa da a luz gemelos. Y cada bombero te dirá que cuando un edificio de ese tamaño se incendia y no hay suficientes manos, los que no vienen son los que la gente muere esperando. Lo vi todo moverse por su cara a la vez. Ve, dije. No te dejo. Hoy no. Con Daniel. Ve. Estaré bien. Vuelve directamente en cuanto te liberen. Él no quería. Tuve que decirlo 2 veces más antes de que besara nuestras 3 frentes y se fuera. Y me quedé allí en el silencio repentino con mis 2 bebés durmiendo, y comprendí con una claridad fría que me sorprendió que esta era la hora.
No había planeado su incendio. No podría haberlo hecho. Pero había pasado semanas preparándome para esta forma exacta de momento, para la ventana en que estaría sola y ellos pensarían que estaba débil. Y ahora se había abierto y todo lo que necesitaba ya estaba en su lugar. Deben haber estado vigilando el estacionamiento. No habían pasado ni 10 minutos desde que se fue cuando se abrió la puerta. Mi madre entró primero, luego mi padre, luego Samantha. Y Samantha llevaba el portabebés. Scarlett bordado en la capota, vacío, sostenido contra su cadera como si ya estuviera acostumbrada al peso. Mi madre no miró a los bebés. Ese es el detalle que nunca superaré. Sus nietos tenían 4 horas en una cuna a 3 pies de distancia y ella solo me miró a mí y sonrió y lo dijo. Ya habíamos decidido que uno de ellos se va a casa con Samantha. Mi padre puso una carpeta sobre la manta junto a mi pierna. Se inclinó, bajó la voz a ese registro suave de puerta que se cierra. Estás agotada, cariño. Las hormonas están hablando. Terminaremos esto cuando estés pensando con claridad. Miré la carpeta. Una pestaña decía, con la imprenta de mi padre, acuerdo voluntario de cuidado por parentesco. Páginas que había impreso de internet y rellenado él mismo. Un documento con la fuerza legal de una lista de la compra. Y lo había traído a mi cama de hospital, creyendo que una mujer cansada y un montón de papeles y 3 personas inclinadas sobre ella serían suficiente. Pensaron que el papeleo era el arma. Era un atrezo, pero ellos aún no lo sabían. Por un momento, solo los miré a los 3, dispuestos alrededor de mi cama como si hubieran ensayado sus posiciones, lo cual, en cierto modo, sí habían hecho. Mi madre a mi hombro, mi padre a mis pies con su carpeta, Samantha a los pies con el portabebés. El portabebés vacío sostenido como una promesa que tenía la intención de cobrar. Ya te has divertido, dijo mi madre, ahora más cálida, extendiendo la mano hacia la manta de Ethan. Ahora, seamos una familia en esto. No lo toques, dije. Su mano se detuvo. No por mi volumen. No lo había levantado, pero no creo haberle dicho esas 2 palabras en ese orden en mi vida. Algo cruzó su rostro, un parpadeo de la recalculación que hace la gente cuando una herramienta deja de funcionar en su mano. Según lo veo, dijo mi padre, deslizándose suavemente en el hueco, abriendo la carpeta. Esto solo formaliza lo que ya todos acordamos. Protege a todos. Hay una línea aquí para tu firma y una para Samantha, y lo notaremos la semana que viene cuando estés descansada. Hoy no pasa nada. Solo lo estamos poniendo por escrito para que no haya confusiones más tarde. Sin confusiones más tarde. Ahí estaba. Su método completo en 4 palabras. Quería mi nombre en algo mientras yo estaba demasiado cansada para luchar. Para que más tarde, cuando objetara, pudieran agitar la página ante mí y decir, pero tú firmaste. Había construido toda su vida sobre el principio de que si haces que una cosa parezca lo suficientemente oficial y te mantienes lo suficientemente tranquilo al presentarla, la gente olvida preguntar si tienes derecho a ella en absoluto. La puerta se abrió y entró Laura, la enfermera de esa mañana, con una tabla en la mano, y vi cómo la habitación se reorganizaba en inocencia. Mi madre se enderezó, la carpeta de mi padre de alguna manera medio cerrada. Laura miró a todos, al portabebés, a mí, y la vi captar algo, como hacen las buenas enfermeras. ¿Todo bien por aquí?, preguntó. Me miraba a mí cuando lo dijo. Y este era el momento en que pude haberlo terminado allí mismo. Una palabra a Laura y habría despejado la habitación. Los hospitales tienen protocolos para esto, para familias que no aceptan un no y nadie se lleva a un recién nacido a ninguna parte sin el consentimiento de la madre y una pulsera a juego. Mi padre también lo sabía. Lo vi mirarla, con cuidado, porque entendía tan bien como yo que su carpeta no significaba nada para una mujer con uniforme de enfermera. Estamos bien, dije. Gracias. Porque no solo quería la habitación despejada. Quería la verdad primero. Quería que la única persona a la que habían mentido peor lo viera con sus propios ojos, para que nunca pudiera ser no visto. Para que nadie pudiera volver a contar al pueblo una versión más suave. Laura asintió lentamente, no del todo convencida, y me dijo que presionara el botón de llamada en cuanto necesitara algo.
Luego salió y la puerta se cerró y mi familia exhaló y se reorganizó alrededor de mi cama. Pensaron que habían evitado algo. Solo se habían quedado sin salidas. Firma aquí, cariño, dijo mi padre, tendiéndome el bolígrafo. Miré el nombre en ese portabebés una vez más. Entonces dije la única palabra que importaba. No. La cara de Samantha parpadeó. Mi padre se enderezó. La sonrisa de mi madre se mantuvo porque todavía pensaba que estaba ganando porque en toda su vida nunca había perdido una discusión conmigo. Isabella, dijo mi padre. Este no es el momento para la terquedad. Ustedes siguen diciendo que decidimos, dije. Mi voz no tembló. Eso era lo que más había temido. Y no tembló. Nunca estuve de acuerdo con nada. Ni una sola vez. Ni en noviembre. Ni en la fiesta. Ni por teléfono. Ustedes decidieron. Simplemente olvidaron preguntar a la única persona a la que le pertenecía. Estás alterada, comenzó mi madre. Y yo cogí mi teléfono y pulsé enviar. 3 palabras para David, que estaba en algún lugar de este edificio porque Samantha lo había traído. Lo había traído al hospital para conocer al bebé que le habían prometido. Le dijo que esperara abajo mientras la familia hablaba primero con Isabella. Ella lo había escenificado como un novio esperando a una novia. Lo había hecho parte de su actuación sin decirle nunca que lo era. El mensaje entregado. Los pequeños puntos aparecieron. Por el pasillo, un ascensor se abrió. ¿Qué es eso?, dijo mi padre, mirando mi cara. ¿A quién le estás enviando mensajes? No le estoy enviando mensajes a nadie, dije. Ya lo hice hace meses. Solo he estado esperando a la persona adecuada para que entre por esa puerta. Nadie habló. La mano de mi madre se congeló en la manta. Samantha movió el portabebés vacío en su cadera, y por primera vez en toda la tarde, algo parecido al miedo se movió detrás de sus ojos. Pasos en el pasillo. La puerta se abrió. David estaba allí, y su rostro aún brillaba con la alegría expectante de un hombre que cree que está a punto de conocer a su hija. Recorrió la habitación por partes, y vi cómo las partes dejaban de tener sentido para él. Yo sentada, con los ojos claros, sin llorar de gratitud, sino preparada como una mujer asediada. 2 bebés en una cuna, míos, con pulseras con mi nombre. Su esposa sosteniendo un portabebés vacío con un nombre. La carpeta de su suegro deslizándose de mi manta hacia el suelo, su tarjeta de agradecimiento. La había puesto en la mesita auxiliar, y él la vio allí, y lo vi recordar haberla escrito. Espera, dijo lentamente. Samantha, me dijiste que ella quería esto. Me dijiste que se ofreció. Dijiste que estaba decidido que Isabella nos daría. Me miró y toda su cara era una pregunta. ¿Estuviste de acuerdo con esto? ¿Alguna vez estuviste de acuerdo con algo de esto? No, David, dije suavemente, porque él era la única persona en esa habitación que merecía suavidad. Nunca estuve de acuerdo. Ella nombró a un bebé que no es suyo. Nunca hubo una conversación. Nunca hubo un sí. Ellos te han estado contando una historia. La habitación se quedó muy en silencio. Samantha abrió la boca. Nada salió de ella que pudiera sobrevivir a la luz. Y mi padre, que había pasado toda mi vida siendo el razonable, el de la voz tranquila y la carpeta y la certeza de que las cosas saldrían como él quería porque siempre había sido así. Mi padre miró a David y entendió en un largo segundo que el testigo sobre el que habían construido todo el plan acababa de ver todo el plan, y no quedaba ninguna frase razonable que decir. Sus manos se abrieron. Las páginas se deslizaron de la manta y se esparcieron por el suelo del hospital, y ninguno de los 3 se agachó a recogerlas. Ese fue el momento en que su plan dejó de ser mío para temer. Ustedes planearon cada parte de esta mañana, dije, en el silencio. Excepto la verdad. Detrás de David, la puerta todavía estaba abierta, y Daniel estaba allí, con la mandíbula tensa, el pecho agitado, liberado temprano y conducido rápidamente y llegando para encontrar la guerra ya terminada. Miró los papeles en el suelo, mi cara, a nuestros hijos. No dijo nada.
Simplemente se acercó y se puso junto a la cama y puso su mano en mi hombro. Y por primera vez en mi vida, en una habitación con toda mi familia, yo no era la que tenía que explicarse. Esto es lo que pasa con una historia construida para una audiencia. Solo funciona mientras la audiencia la cree. Samantha había pasado 6 meses interpretando una bendición para 30 personas y todo un pueblo. Se había convertido en la madre en duelo a punto de ser redimida, y a todos les había encantado la historia porque era una buena historia, del tipo que permite a una comunidad sentirse como una familia. Pero la historia me necesitaba a mí para hacer mi parte. Y una vez que me negué, y una vez que David vio la maquinaria debajo, no quedó ninguna versión que contar. No tuve que exponer a nadie. Quiero ser clara al respecto porque conozco la forma de estos cuentos y sé lo satisfactorio que sería si me hubiera levantado en la iglesia y hubiera leído el chat grupal en voz alta. No lo hice. Nunca tuve que hacerlo. La verdad hizo su propio trabajo. La forma en que un muro de carga hace su trabajo solo hasta que lo quitas. David se fue a casa esa noche y no regresó a casa de mis padres para la cena del domingo. La gente comenzó a hacer preguntas en voz baja, como lo hacen los pueblos pequeños. ¿Por qué había un portabebés vacío en el hospital? ¿Por qué David tenía esa cara? ¿Por qué Isabella no había estado en el centro de su propio baby shower? Jessica me llamó unos días después. La gente pregunta qué pasó realmente, dijo. No los estoy encubriendo, Isabella. Les dije la verdad. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo y no lo hice. Y lo siento. Me dijiste que no era solo yo. Dije que eso importaba más de lo que sabes. La publicación de Samantha sobre la bendición, las fotos, las letras doradas. Una bendición se acerca. Desactivó los comentarios. Podías sentir la historia desinflándose en tiempo real. Toda esa simpatía prestada volviendo a filtrarse al mundo. David vino a verme una vez, aproximadamente una semana después de que estuviéramos en casa. Se sentó en mi mesa de la cocina y giró su taza de café en círculos lentos y parecía 10 años mayor. Necesito que sepas que no entendí, dijo. Ella me dijo que ofreciste. Dijo que la familia lo tenía todo resuelto y que estabas feliz de hacerlo. Le creí porque quise. Estuvo en silencio por un momento. Ella no quería un bebé para amar, Isabella. He estado despierto todas las noches desde entonces y finalmente lo veo. Ella quería un bebé para retenerme. Las cosas no han estado. Nos hemos estado desmoronando desde que perdimos el nuestro. Un bebé iba a arreglarlo. Tu bebé iba a arreglar mi matrimonio. No supe qué decir a eso. Fue lo más triste que había oído en mucho tiempo. Y no fue mi culpa, y no pude arreglarlo. Y se lo dije lo más amablemente que pude. Metió la mano en su chaqueta y dejó algo sobre la mesa. La tarjeta de agradecimiento, la que me había entregado en el porche. La que yo había guardado. No quiero esto en el mundo nunca más, dijo. Lamento haberla escrito. Lo dejé que se la llevara. Algunos recibos se guardan porque te protegen. Ese había cumplido su función en el momento en que él entró por la puerta y lo recordó. Y ahora pertenecía a su dolor, no a mi defensa. Su matrimonio no era mi culpa. Y también se lo dije. Pero tampoco iba a cargar con la mentira que casi lo había salvado. Samantha vino a verme una vez. Casi no la dejé entrar. Estaba en mi porche, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Sin público en ninguna parte. Solo mi hermana con una chaqueta demasiado delgada para la tarde. Y, en contra de mi buen juicio, abrí la puerta. No se disculpó. Quiero ser honesta al respecto porque conozco la versión de esto donde la hermana se derrumba y pide perdón y lloramos y nos abrazamos y eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue peor y más verdadero. Se sentó en mi sofá y miró a Lily dormida en la cuna y dijo con voz plana y cansada, la habría amado, ¿sabes? No habría sido una mala madre para ella. Lo sé, dije, y lo hice. Esa nunca fue la pregunta. Entonces, ¿por qué todos actúan como si fuera un monstruo? Me senté frente a ella. Porque decidiste que te debían a mi hijo, Samantha.
No que la amarías, sino que te la debían. Hay una diferencia. Y nunca, en 6 meses, lo has visto. Mantuve mi voz suave porque no intentaba herirla. Pasaste por algo que nadie debería pasar. Eso es real. Pero tu dolor no viene con un derecho sobre mi vida. Nunca lo hizo. El de nadie es tan grande. Me miró fijamente por un largo momento y la vi decidir no entender, de la misma manera que había decidido tantas cosas. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros, dijo y se puso de pie y se fue. Cerré la puerta detrás de ella y esperé a sentirme triunfante y no lo hice. Solo sentí el dolor particular de amar a alguien que nunca se dejará alcanzar. Esa es la parte que las historias de venganza omiten. A veces ganas y todavía se siente como un funeral por la familia que creías tener. Mis padres lo intentaron, por supuesto. No saben cómo no intentarlo. Mi madre llamó y repasó todo su repertorio. La culpa, la calidez, la herida y, finalmente, cuando nada de eso me conmovió, la ira. Mi padre envió un largo y razonable correo electrónico sobre cómo la familia no debería dejar que un malentendido causara una bresta permanente. Como ellos solo habían querido lo mejor. Como lo sabría algún día cuando estuviera menos cansada, como si mi claridad fuera un síntoma que pasaría. Una cazuela apareció en mi porche una noche, la letra de mi madre en el papel de aluminio. La familia cuida de la familia, decía la nota. La frase que había marcado toda mi infancia, que me había costado un sobre y un verano, y por muy poco una hija. La miré fijamente durante mucho tiempo. Luego la tiré a la basura, plato incluido, porque finalmente comprendí que en su boca esas palabras nunca habían significado cuidado. Habían significado cumplimiento. La llamé una vez, no para reconciliar, para ser clara, porque la claridad era lo único que nuestra familia nunca había permitido. Puedes estar en sus vidas, dije, bajo mis condiciones. Visitas cuando te invito. No discutes mis decisiones como si fueran tuyas. Nunca jamás hablas de mis hijos como si pudieran ser trasladados. Esa es la oferta completa. Puedes tomarla o no tener nada, pero no puedes negociar porque ya no estoy pidiendo tu permiso para nada. Ella guardó silencio por un largo momento. Luego, pequeña y atónita, con una voz que nunca le había oído usar conmigo. ¿Has cambiado? No, dije, simplemente dejé de fingir que no lo había hecho. Finalmente comprendieron lo que habían pasado 33 años apostando en contra. Mi consentimiento nunca había sido opcional. Simplemente habían estado fingiendo que no existía. Es mediados de mayo. Los gemelos tienen casi un mes, y te estoy contando esto desde la misma cocina donde una vez me senté en el suelo con un teléfono, enterándome de que mi hijo había sido asignado a otra persona antes de que tuviera latidos. La casa es diferente ahora, no la casa, la gente que la habita. Daniel trabaja sus turnos y llega a casa y se duerme en la mecedora con Ethan en su pecho, ambos roncando. Y nunca, ni una sola vez, he tenido que preguntarme si está de mi lado. Mi amiga Olivia viene la mayoría de los días trayendo víveres y doblando la ropa y sosteniendo un bebé en cada brazo mientras me ducho. Y la primera vez que vino después del hospital, se quedó en mi puerta y dijo, solo dime qué puerta debo vigilar. Me quedaré allí toda la noche. La madre de Daniel, Susan, conduce 1 hora de ida y vuelta para sentarse con los bebés para que yo pueda dormir. Y nunca, ni una sola vez, me ha dicho lo que le debo por ello. Esa es la parte de la que nadie te advierte. Cuando finalmente dejas de permitir que las personas que comparten tu sangre decidan tu valor, descubres cuántas personas estaban esperando para amarte sin un balance. Todavía tengo el portabebés, el de Scarlett, el que mi hermana trajo vacío a mi habitación del hospital. Pensé en tirarlo. Pensé en quemarlo, sinceramente, en una mala noche. Pero al final, hice otra cosa. Tomé un descosedor y me senté en la mesa de mi cocina y saqué el bordado hilo por hilo hasta que el nombre desapareció. Dejó una tenue sombra en la tela, un fantasma de letras que solo puedes ver si sabes dónde buscar. Luego lo doné a un refugio en el centro que ayuda a madres que se van de casa solo con los hijos en sus brazos. Ahora lleva los bebés de otras personas. Un nombre al que puedes darte el poder de borrar es un nombre que nunca fue realmente dueño de nada. Hay una nueva fotografía en mi pared.
Daniel la tomó. Los cuatro en el sofá, los gemelos dormidos y Daniel riendo por algo y yo también, en medio de una carcajada. El encuadre está un poco torcido porque Daniel es bombero y no fotógrafo, pero todos estamos en ella. El brazo de nadie está cortado al borde. Nadie tuvo que hacer espacio. Había espacio. A veces, cuando la casa está en silencio y Lily no se calma, la sostengo junto a la ventana y le digo lo único que sé con certeza ahora. Lo que me llevó 33 años y una puerta abierta a aprender. Nadie decide por ti, le susurro. No en esta casa. Nunca. Cuando alguien lo intente, sabrás qué puerta cerrar y sabrás a qué personas dejar entrar porque a eso se reduce todo al final. No al dinero porque no había. No a un abogado o un tribunal o un ajuste de cuentas dramático porque nunca lo necesité. Solo una puerta y el derecho a decidir quién la atraviesa. Y el largo y tranquilo trabajo de convertirme en la persona que mi yo más joven y asustado siempre necesitó que estuviera al otro lado. Vinieron a mi habitación del hospital a llevarse un hijo. Lo que me dieron en cambio fue lo último que jamás quisieron entregar. Me enseñaron exactamente qué puerta cerrar y exactamente a qué personas dejar finalmente entrar. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte con esto. En algún lugar, alguien necesita el recordatorio de que decir no a las personas que te criaron no te hace cruel. Te hace libre. Así que decide quién recibe una llave de tu vida y dásela solo a quienes se la han ganado.